Bienvenidos a este nuevo video de historia. Hoy vamos a hablar de los Caballeros Templarios, una orden militar y religiosa que surgió en la Edad Media y que tuvo un gran papel e influencia en Europa y Tierra Santa. ¿Quiénes eran los templarios? ¿Qué motivos los llevaron a fundar su orden? ¿Cómo era la vida de un templario? ¿Qué papel jugaron en las cruzadas y en la política? ¿Qué causó su caída y su extinción? ¿Qué leyendas y secretos rodean a esta orden? Acompáñanos en este viaje por la historia, la leyenda y el misterio. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar y religiosa que se fundó en el año 1118 después de la Primera Cruzada. Su nombre completo era la Orden del Temple de Salomón y su misión era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén y a los lugares santos. Los templarios se inspiraron en el modelo de los monjes guerreros del Islam, como los asesinos o los nizaríes, que combinaban la fe con la lucha. Los templarios se sometieron a una estricta regla de vida, basada en la pobreza, la castidad y la obediencia. Se vestían con una túnica blanca con una cruz roja en el pecho y portaban una espada, un escudo y una lanza. El origen de la orden se remonta al año 1118, cuando 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén y le pidieron permiso para establecerse en el Templo de Salomón, el antiguo santuario judío que había sido convertido en mezquita por los musulmanes y luego en iglesia por los cristianos. Los caballeros dijeron que su propósito era proteger a los peregrinos que llegaban a la ciudad santa, pero algunos sospechaban que tenían otros motivos ocultos, como buscar tesoros o reliquias en las ruinas del templo. El rey les concedió su petición y les asignó una parte del templo como residencia. Así nació la Orden del Temple de Salomón. Los primeros años de la orden fueron difíciles, ya que solo contaban con 9 miembros y pocos recursos. Sin embargo, pronto recibieron el apoyo de importantes personalidades, como Bernardo de Claraval, el abad del monasterio de Cister y uno de los líderes espirituales de la época. Bernardo escribió una carta llamada La Alabanza de la Nueva Milicia, en la que elogiaba a los templarios como los soldados de Cristo y les daba una regla basada en su propia orden cisterciense. Bernardo también influyó para que el Papa Honorio II reconociera oficialmente a los templarios como una orden militar y religiosa en el Concilio de Troyes en 1129. A partir de entonces, la orden creció rápidamente, tanto en número como en prestigio. Muchos nobles europeos se sintieron atraídos por la idea de combinar la vida monástica con la aventura militar y se unieron a los templarios o les donaron tierras y dinero. Los templarios establecieron casas o conventos por toda Europa, desde Escocia hasta Portugal, desde Inglaterra hasta Hungría. Estas casas servían como centros de reclutamiento, entrenamiento y administración para los miembros de la orden. Los templarios también crearon una red de bancos, castillos, granjas y puertos por todo el mundo conocido. Los templarios prestaron dinero a reyes, papas y nobles y se involucraron en negocios como el transporte marítimo, la minería o la agricultura. Los templarios llegaron a tener más de 20.000 miembros entre caballeros, sargentos, capellanes y sirvientes. Los templarios participaron activamente en las cruzadas, las expediciones militares que los cristianos lanzaron para recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Los templarios combatieron en las principales batallas como la toma de Jerusalén, la batalla de Hattin o el asedio de Acre. También fundaron estados cruzados en Palestina, Siria y Chipre, donde construyeron fortalezas como el Krak de los Caballeros del Temple o el Templo de Salomón. Los templarios mantuvieron relaciones diplomáticas con los líderes musulmanes como Saladino o el sultán Baybars, incluso con los mongoles, a quienes intentaron convertir al cristianismo. La vida de un templario era dura y exigente. Los templarios debían cumplir con una serie de normas que regulaban su conducta, su vestimenta, su alimentación y su oración.
Los templarios debían renunciar a sus bienes personales y familiares y vivir en comunidad bajo la autoridad de un maestre. Los templarios debían vestir una túnica blanca con una cruz roja en el pecho, que simbolizaba su pureza y su sacrificio. Los templarios debían comer carne solo 3 veces por semana y abstenerse del vino o cerveza. Los templarios debían rezar varias veces al día y asistir a la misa y al oficio divino. Los templarios debían guardar silencio y evitar las distracciones mundanas, como las mujeres, los juegos o la música. Eran famosos por su valor y su disciplina en el campo de batalla. Los templarios se entrenaban duramente para dominar el arte de la guerra, tanto a caballo como a pie. Los templarios usaban una espada, un escudo y una lanza como armas principales, pero también podían emplear otras armas como el arco, la ballesta o el hacha. Los templarios se protegían con una armadura de metal o de cuero que cubría su cabeza, su torso y sus extremidades. Los templarios se organizaban en unidades llamadas bailías o encomiendas, que dependían de un comendador o un bailío. Los templarios seguían un código de honor que les obligaba a defender la fe cristiana, a obedecer a sus superiores y a no huir ni rendirse ante el enemigo. Los templarios fueron una fuerza decisiva en las cruzadas, pero también se enfrentaron a muchos problemas y dificultades. Los templarios tuvieron que luchar contra los musulmanes, que eran más numerosos y mejor adaptados al clima del terreno del Medio Oriente. Los templarios también tuvieron que lidiar con intrigas y las rivalidades entre los reyes cristianos, los papas y las otras órdenes militares, como los hospitalarios o los teutónicos. También sufrieron las consecuencias de las derrotas y los fracasos de las cruzadas, como la pérdida de Jerusalén, la caída de Acre o la disolución del Reino Latino. Sin embargo, el destino de los templarios cambió radicalmente a principios del siglo XIV, cuando se desencadenó una persecución contra ellos. El principal responsable fue el rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, que tenía una gran deuda con la orden y que ambicionaba sus riquezas y sus tierras. Felipe IV acusó a los templarios de herejía, blasfemia y sodomía, y consiguió que el Papa Clemente V iniciara un proceso contra ellos. El 13 de octubre de 1307 se ordenó la detención masiva de todos los templarios en Francia. Muchos fueron torturados y ejecutados en la hoguera, como su último gran maestre Jacques de Molay. Otros lograron escapar o refugiarse en otros países. El Papa disolvió oficialmente la orden en 1312 y entregó sus bienes a sus rivales, los caballeros hospitalarios. Sin embargo, algunos templarios lograron sobrevivir y organizarse en otros lugares, como Escocia, Portugal o Chipre. Algunos historiadores creen que los templarios tuvieron un papel clave en la batalla de Bannockburn en 1314, donde los escoceses derrotaron a los ingleses y consiguieron su independencia. Otros creen que los templarios se fusionaron con otras órdenes militares, como la Orden de Cristo en Portugal o la Orden de San Lázaro en Chipre. La caída de los templarios fue un acontecimiento trágico y dramático, que dio lugar a numerosas leyendas y misterios. Algunos dicen que los templarios escondieron su tesoro y sus secretos en lugares como el castillo de Montsegur, la abadía de Glastonbury o la isla de Oak. Otros dicen que los templarios sobrevivieron a la clandestinidad y se fundaron o influyeron en otras organizaciones como los masones, los rosacruces o los Illuminati. También hay quienes afirman que los templarios custodiaban reliquias sagradas como el Santo Grial, el Arca de la Alianza o la Sábana Santa de Turín. Estas son solo algunas de las leyendas y los misterios que rodean a los caballeros templarios, pero hay muchas más, algunas más creíbles que otras, pero ninguna tiene una evidencia definitiva que la respalde. Lo cierto es que los templarios siguen siendo una fuente de fascinación e inspiración para muchas personas. ¿Qué opinas tú? ¿Te fascinan o te gustan los templarios? ¿Te gustaría saber más sobre ellos? Déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Si te ha gustado este video, dale un buen like y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre historia. Hasta la próxima.